En el episodio anterior hablé de lo que el conflicto sacó de mí. Hablé del alcohol, hablé del juego, hablé de la ingobernabilidad de mi vida, sobre el orgullo y la pérdida de identidad que ese conflicto me generó. Hablé de ese momento en el que pude decir con verdad, mi vida se volvió ingobernable. Ya yo no era el mismo. Pero hay otra parte de esta historia que también fue profundamente dolorosa y es esta. Cuando el problema deja de ser lo que no te pagaron y se convierte en todo lo que tú también quedaste debiendo. Porque una cosa es que alguien te incumpla y otra muy distinta es que a partir de ese incumplimiento tú empieces a quedar mal con otras personas. Y ese fue mi caso. Quedé mal con familiares, quedé mal con conocidos, con amigos, con personas cercanas que me amaban en su momento, incluso con gente que en algún momento me tendió la mano creyendo en mí. Y ese peso es muy distinto, créamelo. Porque ya no se trata solo de una deuda financiera, se trata de una deuda moral. La deuda moral pesa más que una deuda económica. La deuda moral, de una manera muy particular, se cala dentro de tu cuerpo, dentro de tus emociones y pesa demasiado. Pesa porque no siempre la puede cobrar un juez, pero la cobra la conciencia, la cobra la memoria, la cobra el rostro de la persona a la que le quedaste mal y la cobra el silencio, la cobra la vergüenza. Yo viví eso e incluso en algunos casos todavía lo estoy viviendo. Y lo digo con seriedad. Haber quedado debiendo duele, pero haber quedado mal duele más. Porque a veces uno no carga solo la presión de no poder pagar. También carga la sensación de haberle fallado a esa persona importante en tu vida, de haber arrastrado a otros con su caída, de haber afectado a personas que no tenían por qué pagar el precio de mis errores, de mi crisis y de mi derrumbe financiero. Esa es una herida muy difícil de explicar, porque por fuera algunos solo ven números, cobros, juicios y cuentas pendientes. Pero por dentro, lo que muchas veces se vive es otra cosa. E incluso hay muchas personas que te juzgan y te hacen sentir hasta mal, porque ellos también tienen su derecho, aunque sean tu familia. También se viven otras cosas como la vergüenza, el peso moral, la culpa, la impotencia, el desgaste. En mi caso, el no pago a mi favor no se quedó solamente en un conflicto aislado. Provocó una cadena de otros incumplimientos de mi parte. Una cadena de deudas, de obligaciones, de personas afectadas, de procesos, de presiones increíbles emocionales, de consecuencias que se fueron expandiendo, y eso me llevó a una realidad muy dura. Yo también quedé debiendo dinero. Muchas personas que posiblemente están viendo esto saben de qué estoy hablando y tal vez lo vea alguno de mis acreedores que hoy día todavía les debo dinero. Muchas personas viven atrapadas entre los dolores que al mismo tiempo le dan dolores en el cuerpo y dolores emocional. El dolor de lo que les hicieron y el dolor de lo que a partir de eso terminaron causando en otros. Yo sé que he ocasionado mucho dolor a otras personas. Ese es un lugar emocional muy complejo. Porque no te sientes completamente víctima, pero tampoco te sientes que toda la historia dependa solamente de ti. Y en medio de esa tensión, el alma se desgasta y el cuerpo grita lo que el alma calla. Yo quedé debiendo a familiares, a conocidos, a amigos, a personas muy cercanas, y aunque algunas de esas
deudas tal vez ya no tengan la misma fuerza legal, siguen teniendo un peso moral igual o mayor que el primer día. Y a veces lo moral pesa más que lo jurídico, lo legal, lo que podemos encontrar en un juicio. Porque una deuda moral no se mide solo en dinero, se mide en confianza rota, se mide en una llamada que no hiciste, se mide en una mirada que tuve que evitar y que evito de algunas personas, en una explicación que no pude dar, en el peso de saber que alguien te ayudó y tú no lograste responder como debía. Ese tipo de dolor no siempre se habla. ¿Por qué? Porque da vergüenza. ¿Por qué? Porque el orgullo no me deja hablarlo. ¿Por qué? Porque se confronta la imagen que una persona tenía de sí misma. Porque te obliga a aceptar que no siempre fuiste el que resolvía. En mi caso particular, como hermano mayor, siempre fui acostumbrado y como abogado a resolver el problema. Y a veces he sido el que quedé debiendo. Y eso también me golpeó profundamente. Porque en medio de toda esta historia, no solo se afectó mi economía, se afectó mi casa, mi matrimonio sufrió, mi esposa no solo me sostuvo económicamente en esos momentos duros, sino que también me sostuvo emocional y espiritualmente. Y aún así, todo esto nos llevó a momentos de crisis muy serios dentro del matrimonio, momentos cercanos a la quiebra, tanto emocional como espiritual y matrimonial. Momentos en los que el dolor económico se mezcló con cansancio, desgaste, miedo y tensión. Y cuando una crisis se prolonga demasiado, como en mi caso, que llevo ya 10 años, ya no afecta solo al que debe o al que espera, afecta a toda la casa, a la esposa, a los hijos, a los papás, a los primos, a los sobrinos, a los tíos, a la salud y a la paz de esta familia. Yo aprendí algo muy duro viendo todo eso. El estrés prolongado sí destruye. No siempre destruye con un solo estruendo de una sola vez. A veces destruye poco a poco. Poco a poco se va desgastando el cuerpo, se va desgastando el ánimo, se va desgastando la relación, se va desgastando la esperanza. Hasta que un día descubres que el conflicto ya no está solo en las cuentas bancarias, ya no está en ese proceso judicial. Ese conflicto está metido en la casa. Y eso fue parte de lo que vivimos. Porque cuando el dinero falta, cuando las obligaciones aumentan, cuando la presión se acumula y la respuesta no llega, el conflicto se sienta en la mesa, duerme en la casa, se mete en las conversaciones y en medio de todo eso, otra vez aparecía la misma sensación. Yo ya no era yo. Porque la deuda no solo puede vaciar bolsillos, también puede vaciar la identidad. Te hace sentir pequeño, te hace sentir insuficiente, te hace sentir que fallaste, te hace sentir que no pudiste sostener lo que otros esperaban de ti. Y si una persona no tiene cuidado, empieza a confundir su situación con su valor. Empieza a creer que debe porque no vale, que cayó porque no sirve, que fracasó porque ya no tiene dignidad. Y eso es peligrosísimo, porque una cosa es reconocer que fallaste y otra muy distinta es convertir ese fracaso en tu identidad. Si hoy aplico el método RAM, que para los que apenas están escuchando este episodio, sabrán o les digo que el método RAM es reconocer, aceptar y accionar, y que siempre la aceptación lleva a un perdón. Y si yo hoy aplico este método a esa etapa, otra vez el primer paso definitivamente fue reconocer. Reconocer que no solo me dolía lo que me debían,
también me dolía lo que yo estaba debiendo. Reconocer que no solo había cuentas pendientes, que habían relaciones heridas, que había vergüenza, que había culpa, que había cansancio, que había una casa bajo presión. Y reconocer eso fue muy duro. Máxime cuando habían personas que me decían, ¿cómo usted, siendo abogado, lo que le está pasando? Y personas que no entienden y no creían y no saben y no se imaginan toda la situación que me estaba pasando, hacían comentarios tan fuertes y tan duros como estos. Porque es más fácil hablar de lo que te hicieron que hablar de lo que tú no pudiste sostener. Pero sin esa verdad tampoco hay cambio. Porque mientras una persona solo mire para afuera, nunca va a entender del todo lo que está pasando adentro. Aquí quiero detenerme un momento para decir algo concreto para quien hoy está viendo esto y algo parecido está pasando en su vida. Si tú estás debiendo y quedaste mal, sin cargas de vergüenza por no haber podido responder, no empieces escondiéndote más. No empieces maquillando la situación. Empieza reconociendo con verdad a quién fue que afectó y qué emoción afectaste y qué relación fue la que pasó. ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Qué necesitas empezar a ordenar? A veces una recomendación sencilla, pero sería esta: haz un inventario moral de tu deuda. Inventario moral de tu deuda, no un inventario económico, porque ya sabes lo que debes, 1 millón, 2 millones, 5 millones. Eso es fácil. Pero si logras hacer un inventario moral, no solo cuánto es lo que debes, vas a tener resultados muy diferentes. Tienes que pensar a quién le debes, qué le debes, qué significó para esa persona esa deuda. Con esa deuda, ¿qué se rompió? ¿Y qué parte de esa historia que llevaban juntos de alguna manera todavía necesita una verdad? Porque hay deudas que no se empiezan a sanar con dinero, se empiezan a sanar con honestidad. Y si me preguntas, ¿qué puede hacer alguien que hoy está ahogado en ese peso y jalando ese saco tan lleno de piedras, de deudas? Diría 3 cosas con mucha prudencia. Primero, deja de reducir toda tu crisis a números. No es solamente dinero. Hay una gran parte humana que también necesita atención. 2, si te quedaste mal, si le quedaste mal a alguien, no subestimes el valor de una palabra honesta. A veces no puedes pagar de inmediato, pero sí puedes dejar de desaparecer, dejar de fingir y empezar a hablar con verdad. Y tercero, no cargues solo el peso moral hasta que te destruya por dentro. Busca apoyo, habla, ordena, escribe, nómbralo, porque lo que se calla demasiado tiempo termina enfermándote más de lo que te imaginas. Con los años entendí otra cosa importante: una deuda no siempre comienza el día que no pagas. A veces comienza mucho antes, cuando no administraste bien, cuando no pusiste límite, cuando no sostuviste una vida o una estructura que por dentro ya no estaba realmente sana. Y esa verdad también me tocó mirarla, porque parte de mi proceso fue entender que yo había sido un mal administrador del dinero, ni no solo del dinero, también de decisiones, de prioridades, de verdad y de límites. Y eso duele. Pero también ordena. Porque cuando uno por fin deja de pelear con la realidad, empieza a ver con más claridad lo que necesita cambiar. Este episodio no es para romantizar la deuda, ni para justificar el haber quedado mal.
ni para enseñar que todo se resuelve solo con unas buenas intenciones. Es para ponerle nombre a un dolor muy humano que muchas personas cargan en silencio. El dolor de deber y no poder responder como quisiera. Y si tú estás en ese lugar, quiero decirte algo con respeto. Quedar mal duele, sí, pero esconderse detrás del orgullo duele más y empeora todo. A veces el primer paso no es pagar todo de golpe. A veces el primer paso es ordenar la verdad. En el último episodio voy a entrar en la parte más profunda de toda esta historia. El paso del por qué al para qué. Porque hubo un tiempo en el que yo solo preguntaba y solo renegaba diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué tanto desgaste? ¿Y por qué tanta caída? Pero las respuestas nunca se dieron. Y solo fue hasta que pregunté y realicé un cambio distinto en mi vida y logré encontrar una forma diferente de hacer cosas diferentes que empezó a cambiar también mi manera de vivir la historia. Y eso es Caso Abierto, un espacio donde los conflictos se entienden y las personas evolucionan. Entender el conflicto para iniciar el cambio. Y a veces para iniciar el cambio también toca reconocer que no solo te hirieron a ti, también hubo personas que quedaron heridas a tu alrededor.